Creo en el poder de las palabras, al igual que en el poder de las preguntas. Dakini Bienestar Podcast, un espacio para cuestionar, reflexionar y resignificar creencias individuales y colectivas creadas alrededor de diversos temas. Grandioso presente, bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio de Dakini Bienestar Podcast. Y bueno, en este espacio hoy tengo de invitada a Josefa Álvarez, ¿sí? Con la intención de que podamos conversar un poco sobre microbiota intestinal, ¿sí? Y lo que más me gusta de que, bueno, ella pueda ser parte de este espacio el día de hoy es que me encanta mucho la visión que ella comparte y que incluso propone en donde busca impulsar y tiene la intención de que, bueno, podamos crear esta conciencia y ese balance entre lo que es esa ciencia y esa sabiduría ancestral. Y lo que más me parece súper interesante es que también promueve esa mirada integral con la intención de que, bueno, nosotros nos podamos adueñar de nuestra salud, ¿sí? Así que bienvenida, Josefa. Me gustaría que te pudieses Gracias, presentar de dónde eres, dónde estás, actualmente a qué te dedicas. obvio. Bueno, gracias, muchas gracias por invitarme al podcast. Soy Josefa, soy chilena, em, me dedico a dos cosas. Una es la divulgación de la salud y cómo podemos encontrar, como tú mismo dijiste, las herramientas en nosotros mismos y aprender a autogestionar la salud y a encontrar la confianza de escuchar a nuestro cuerpo y, y darle ese valor y no solo depositar nuestra salud en otras manos, desde obviamente la microbiota intestinal y la nutrición. Yo soy nutricionista y de base, pero hice un máster y me especializo en microbiota intestinal, entonces en el intestino. También soy profesora de yoga, y eso me da una mirada integral también al cuerpo y a entender que es todo un gran sistema. Y por otro lado, me dedico a la investigación de bacterias para enfermedades específicas, que es ya más científico en cuanto a la microbiota intestinal. Genial. Y sí, eso, no sé si había otra pregunta. ¿En dónde te encuentras actualmente? Ah, bueno, vivo la mitad del año en Holanda porque acá es donde trabajo en esto de la investigación en una empresa que hace investigación y desarrollo de bacterias y la otra mitad en Chile. Y la divulgación de salud y de microbiota intestinal y de nutrición la hago en español porque es como mi casa mater que sea en español y no en inglés, porque creo que asimismo hay muchísima información en inglés y no tanta en español y sobre todo de calidad científica. Creo que eso incluso es como lo más importante, tener ese aval, ese aporte, incluso actualizado, porque es que todo está cambiando de una manera tan drástica y que incluso va incluso en paralelo con el cambio del estilo de vida, ¿sí? O sea, con todo el movimiento que nosotros vamos llevando a nivel social todo eso también va influyendo en nuestro organismo, ¿sí? Entonces, claro, me gustaría que pudiésemos comenzar hablando de lo que es la microbiota, ¿sí? Porque a mí algo que me parece súper fascinante, incluso cuando yo empecé como un poco de este estudio, primero desde la parte personal, para poder potenciar mi estilo de vida, es como incluso el buen estado de la microbiota también puede influir incluso en la prevención o reducción de los síntomas a nivel de trastornos mentales, que serían como, bueno, la ansiedad, la depresión, y a veces no somos conscientes, pero incluso nuestra alimentación influye en cómo nosotros estamos viviendo nuestro día a día, las acciones que tomamos, las decisiones, ¿sí? El cómo nos sentimos, todo eso tiene una gran influencia. Y todo eso comienza en el intestino, ¿sí? Entonces, me gustaría comenzar por ahí, ¿sí? Sí, no, es fascinante. De hecho, por eso yo lo quise estudiar, porque cuando empecé a meterme en el tema fue como, wow.
es tan impactante como la naturaleza tiene sus formas tan perfectas de funcionar y de que esté todo conectado. Y para mí la microbiota intestinal demuestra tal cual el encuentro como de la ciencia con la sabiduría ancestral y la sabiduría de la naturaleza, porque tiene mucho de los dos y es un espejo de todo lo que sucede en la naturaleza, a mi parecer. Y la microbiota intestinal es el conjunto de microorganismos que tenemos en el intestino. Em, Nuestro tracto digestivo es estómago, después intestino delgado y intestino grueso. Y también podemos considerar que parte en la boca. Cuando comemos un alimento parte en la boca y ahí pasa al estómago y a nuestro intestino delgado y grueso. Y todo ese tracto intestinal tiene bacterias, solo que la boca tiene mucha cantidad de bacterias, pero la mayor cantidad de bacterias es en el intestino grueso y el intestino delgado también tiene, pero un poco menos. Y estas bacterias influyen a niveles sistémicos de nuestro cuerpo de, de manera multidimensional. Estas bacterias nos ayudan a digerir los nutrientes, ayudan a la producción de vitaminas, pero también ayudan a la producción de hormonas, por ejemplo, influyen en nuestro metabolismo, producen neurotransmisores, entonces influyen en nuestro sistema nervioso, y tienen un sinfín de funciones que actúan como una farmacia. De todos estos microorganismos, que son principalmente bacterias y hongos, y también hay otros más como virus y arquea, pero la mayor cantidad son bacterias y hongos. Ellos producen muchas moléculas y esas moléculas tienen un impacto directo en nuestro cuerpo. Entonces es como una farmacia interna. Y como cualquier fármaco, ese fármaco nos puede beneficiar o nos puede no beneficiar. Y así, dependiendo de nuestra microbiota intestinal y su estado, es qué moléculas vamos a recibir de estas bacterias y cómo nos van a impactar. Entonces, por ejemplo, ellas al producir neurotransmisores como serotonina van a tener un impacto en nuestro sistema nervioso y por ende en nuestro ánimo. También tienen impacto en cómo nosotros manejamos la energía de nuestro cuerpo. Entonces, cuánta energía le sacamos a los alimentos y qué hacemos después con esa energía. Si es que esa energía la usamos para vivir y para concentrarnos y para estar activos, o la usamos para formar grasa y no para mantener nuestra energía vital del día a día. Y así tienen muchísimas funciones y por eso es demasiado importante chequear la salud de estos microorganismos porque nos van a impactar a distintos niveles eh, y hasta pueden guiar de maneras muy sutiles, por ejemplo, nuestros estados de ánimo, nuestra calidad de sueño, nuestra ansiedad, nuestro querer comer alimentos con mucho azúcar, también puede venir desde el estado de esta microbiota intestinal. Y es muy importante para mí entender y como explicar un poco que nosotros como humanos tenemos estos microorganismos y este conjunto de microorganismos y de microbiota en todas las partes que nuestro cuerpo está en contacto con el exterior. Entonces, si nosotros lo pensamos de manera evolutiva como humanos, nosotros nos comunicamos con todo lo externo a través de estos microorganismos, porque tenemos estos microorganismos en los ojos, en la nariz, en la boca, en los pulmones, en toda nuestra piel, en nuestro intestino, también en nuestra vagina, en el caso de las mujeres. Entonces, cómo nosotros estamos en contacto con nuestro medio ambiente es a través de estos microorganismos y estos microorganismos son como el peaje en esta comunicación. Entonces, estos microorganismos son los que le dicen a nuestro sistema inmune si es que estamos en un medio ambiente bueno, saludable, cómodo, o si es que tenemos que prepararnos y defendernos y reaccionar. Em, entonces, sí, es impactante todas las funciones que tienen y también lo mucho que nosotros podemos hacer con nuestro estilo de vida para cuidarlo y para poder mantenernos saludables a nivel sistémico. No, y incluso lo que me parece interesante es eso, o sea, el cómo nosotros podemos ir despertando esa percepción, esa capacidad de atención en cómo están esos sistemas, ¿sí? Que siempre nos están hablando, ¿sí?
y que nos pueden dar información incluso en cómo yo puedo quizás modificar mis rutinas, e incluso es crear conciencia si quizás no estoy descansando mucho o si quizás me estoy excediendo en cierta alimentación. O sea, es que todo el tiempo nuestro cuerpo es la vía directa a darnos información al cómo estamos, ¿sí? Solo que, bueno, de repente con todo este movimiento estamos tan hacia afuera que a veces quizás nos desconectamos y no estamos conscientes sino hasta cuando llega la enfermedad. Y no es necesario esperar a que eso llegue, ¿sí? Entonces, claro, incluso lo que a mí me parece súper interesante, incluso ahorita lo estabas conversando, es, o sea, todo lo que compone, sí, y todo lo que habita dentro de nuestro intestino. Incluso también empezar a hacer, a crear conciencia sobre incluso esa relación que existe directamente con el cerebro, sí, que está totalmente conectado, tiene una conexión totalmente estrecha y que incluso la influencia del intestino es la que puede influir en la calidad de nuestra salud cerebral, ¿sí? Entonces, claro, estabas comentando sobre el tema de la serotonina, que también influye en nuestro estado de ánimo, ¿sí? Pero también influye o sea, es que incluso gran porcentaje, no sé exactamente cuánto, pero yo sé que gran porcentaje de esos neurotransmisores, al igual que las células que influyen en la parte inmunitaria, están en nuestro intestino, ¿sí? Entonces, qué interesante también ver el cómo hay una relación bidireccional, ¿sí? Entre lo que yo hago y el cómo el sistema se comporta y entre la información que envía el sistema y el cómo eso influye también en mi comportamiento. O sea, es una cosa como quizás un poco No, totalmente. compleja Yo de la entender. encuentro. Ajá. Y de hecho no entendemos tanto. O sea, hoy día la ciencia sabe harto de la microbiota, pero hay muchísimo que no sabemos. Por ejemplo, los hongos, eh, como han salido todos estos documentales sobre el micelio de los hongos y cómo están todos conectados debajo del bosque, etcétera. Los hongos son difíciles de estudiar, pero nuestra microbiota tiene muchos hongos y hoy día nosotros no sabemos hasta qué punto influyen en nuestra salud. Entonces, cada vez se está descubriendo más y hoy día ya se sabe que, claro, la microbiota intestinal es el conjunto de microorganismos más grande del cuerpo, entonces es como la madre de los microorganismos. Y el intestino, que es donde ellas habitan, es el único órgano en el cuerpo que está conectado con el cerebro sin tener un peaje de entremedio que limite esa comunicación, por así decirlo. O sea, no hay nada que sense lo que se manda el intestino al cerebro y el cerebro al intestino. Están Eso es, conectados claro. de manera directa. Y por eso a la microbiota intestinal le dicen el segundo cerebro, porque produce tantas moléculas como fármaco, igual que el cerebro, y las manda a todos los órganos. Entonces, ya no es solo que nuestro cerebro es el que influye directamente en nuestro estado, sino que están todos estos microorganismos también influyendo y al final yo siempre digo que nuestro cuerpo es compartido, entonces no es solo nuestro, sino que todos estos microorganismos son igual de habitantes de nuestro cuerpo y si ellos están bien, nuestra salud está bien. Entonces, ¿cómo podemos nosotros estar más en sintonía y poder reconocer cuándo están bien, cuándo no, o al menos saber qué podemos hacer en nuestro día a día para mantenerlos bien o de la mejor manera? Porque en nuestra vida moderna, lamentablemente, hay muchísimos factores que los dañan y que sin darnos cuenta, el hecho de vivir en un mundo súper urbanizado, por ejemplo, y rápido en todo sentido, afecta muchísimo al estado de los microorganismos y por ende a todo nuestro estado de salud a nivel cerebral, a nivel hormonal, a nivel de piel, a nivel de hígado, de verdad que a todos los órganos. Y por ejemplo, cuando ya, ok, este hongo se produce en exceso, porque ahí es cuando realmente, o sea, lo más importante es dar conciencia sobre esto, porque muchas veces como que, bueno, la cándida hay que eliminarla, o sea, y es crear conciencia sobre que, bueno, eso es parte de nuestro organismo. En este caso, cuando ya hay un exceso, que empieza la sintomatología, creo que ahí es cuando, bueno, tenemos que empezar, son pequeñas alarmas que nos da el cuerpo. Entonces me gustaría que pudieses conversar sobre en este caso qué es lo que de cierta forma, incluso de forma general,
puede suceder en el cuerpo, ¿sí? En cuanto a síntomas físicos e incluso mentales, emocionales, cuando hay un exceso de hongo, ¿vale? Sí, porque en general el exceso de hongo es de hongo cándida, ese es el que nos sobrecrece, y la cándida, como tú dijiste, habita en nuestro intestino y en nuestra boca y en nuestro tracto vaginal de las mujeres de manera natural y ella es parte comensal normal de nuestra microbiota, pero el problema es cuando sobrecrece, es que yo siempre digo que hay que tomarlo como un síntoma, no como la raíz del problema, sino que uno tiene que mirar a nivel ecosistema. Si nosotros pensamos que la microbiota es como un jardín o un bosque, en donde cada árbol, cada helecho, cada criatura o especie tiene su espacio y nadie puede sobrecrecer porque hay un espacio limitado, hay nutrientes limitados para cada uno para que estén en balance. Y la cándida, cuando sobrecrece, es porque ella encontró más comida y más espacio. ¿Y por qué está ese espacio? Es porque bacterias o otros hongos que son más delicados se murieron o están en menos abundancia y la cándida puede sobrecrecer. Cuando ellos están en menos abundancia, significa que hay algo en nuestro estilo de vida que los ha dañado, por así decirlo, o ha causado que haya un espacio para que la cándida sobrecrezca. Y los hongos, en general, la cándida, lo que uno puede ver cuando sobrecreció, puede que te haya sobrecrecido en el intestino o también en la boca, pero de igual manera en los dos se puede ver, por ejemplo, una lengua blanca y no rosada o roja, una lengua blanca sobre todo en la parte de arriba y hacia atrás. Eso es signo de sobrecrecimiento de cándida. También se puede ver fatiga porque afecta a cómo nosotros metabolizamos y usamos nuestra energía. También se puede ver que pueden haber hinchazón o gases, problemas en la digestión porque está este hongo sobrecrecido. Y también mucho querer comer comidas dulces se relaciona mucho con sobrecrecimiento de cándida, porque el hongo cándida se alimenta de azúcar. Entonces, que es muy loco porque uno cree, pero ¿cómo yo voy a querer cosas dulces y en verdad es el hongo? Sí, en verdad es el hongo el que quiere y está mandándote las señales porque como dijimos está directamente relacionado con el cerebro. Entonces, uno quiere comer cosas dulces, pero en verdad es el hongo mandando señales de que necesita comida. Y es importante tratar ese hongo, pero entender la raíz y entender la causa. ¿Y qué es lo que puede hacer que ese hongo sobrecrezca? Es decir, que haya un espacio para que ese hongo sobrecrezca, distintas cosas, pero por un lado, un sistema inmune debilitado puede hacer que bacterias que son beneficiosas pero delicadas se mueran y haya un desbalance en tu microbiota intestinal o oral también. Y eso se conoce como disbiosis. Es cuando hay un desbalance en la composición y en la diversidad de las bacterias, porque mientras más diverso, mejor, igual que un ecosistema, como un bosque, mientras más diversidad de todo, es más sano y un sistema inmune debilitado va a afectar directamente a nuestras bacterias. Una dieta desbalanceada o alta en productos procesados es fatal porque los productos procesados tienen muchísimos aditivos que son químicos que dañan a las bacterias, todos los emulsificantes, los colorantes, los homogeneizantes y aditivos, pesticidas también, cuando los alimentos no son orgánicos, los pesticidas que están hechos para matar plagas también matan a las bacterias de nuestro intestino. Em, Puede haber uso de medicamentos que los medicamentos también impactan a nuestra microbiota, por ejemplo, los antibióticos, pero también un exceso de antiinflamatorios no esteroidales también puede tener un efecto en nuestra microbiota. Eh, y así mucho sedentarismo, exceso de alcohol, estrés. El estrés es terrible. El estrés mata todo. em, y como el estrés actúa a nivel de sistema nervioso y también en el sistema a nivel hormonal, tiene un impacto directo en nuestra microbiota. Y todo se vuelve un ciclo vicioso porque la microbiota afecta después más nuestro sistema nervioso, más nuestro cerebro, más nuestro sistema inmune. Y así
hay que ir a la raíz del problema y sanar de manera integral, que es lo que hablábamos al principio, como que si uno tiene sobrecrecimiento de cándida, no basta con tomar un antimicótico, porque la razón por la que sobrecreció, esa es la que debe ser tratada, y debe ser tratada de forma integral, y en general no es solo un factor. No, no es que esa persona come súper alta azúcar y por eso le sobrecreció cándida. En general hay estrés, una mala alimentación, sedentarismo, poca calidad de sueño, no hay movimiento corporal, etcétera. No, y mira que incluso yo voy a compartir algo, porque algo que a mí me parece, o sea, hacer como mucho hincapié es en el tema de la gestión del estrés, ¿sí? Y el tema de la regulación emocional, porque literal, estamos tan acelerados que no nos damos ni cuenta. Yo suelo tener un estilo de vida muy tranquilo y mira lo que me pasó el año pasado y creo que incluso todavía sigo trabajando en ello. O sea, mi alimentación es muy buena, o sea, incluso trabajo mucho con el tema del ayuno, pero son ayunos cortos, ¿sí? En donde también me gusta mucho y lo siento, que le doy descanso a mi sistema digestivo y eso me hace incluso tener más claridad, estar más enfocada, pero bueno, el año pasado estuve también pasando por un tema a nivel emocional y a pesar de que tenía una buena alimentación, una buena rutina, actividad física, eso me modificó absolutamente todo, que incluso me dio como un acné y fue así como, wow, qué loco, porque me doy cuenta de que no solo basta con la alimentación, no solo basta con que hagas actividad física, no solo basta incluso con que descanses, aunque, ojo, muchas veces se puede tener todo y no descansar. E incluso, bueno, también los estímulos a los que estamos expuestos constantemente en las redes sociales, constantemente en el computador, estar constantemente cambiando nuestra atención, eso pone en estrés todo nuestro sistema nervioso, ¿sí? Totalmente. Y yo siempre hago hincapié en que, porque uno dice estrés y la gente siempre piensa que es estrés laboral. Y está bien. Hoy día estamos sometidos a un estrés laboral que antes quizás no teníamos y hay muchas personas que están estresados por su trabajo, etcétera. Pero hoy día nuestro cuerpo también está sometido a otros estreses que quizás ni siquiera nos damos cuenta. Pero, por ejemplo, estar a dieta, que muchas mujeres y personas se someten a dietas que quizás son media extremistas, eso también genera un estrés en el cuerpo, que no deja de ser no significativo comparado con un estrés laboral. Como tú decías, la falta de sueño es un estrés gigante para el cuerpo. O sea, no hay ningún animal que atente contra su sueño más que los humanos, porque el sueño es la base de nuestro funcionamiento al final. Si nosotros no dormimos, nos morimos y la falta de sueño es estresante para el cuerpo. El exceso de actividad física sin tener descansos y sin tener una alimentación adecuada también es estresante. Entonces, también hay que ver el estrés no solo en relacionado con tu trabajo, sino que con las decisiones de tu estilo de vida, que también pueden ser estresantes para nuestro cuerpo que está adaptado no a vivir como vivimos ahora, sino que está adaptado a vivir como vivíamos antes, que no se compara a todos los estímulos y a toda la inmediatez y a todos los productos con los que estamos hoy día, a los que estamos expuestos. Total. No, y creo que incluso también es muy importante el hecho de que yo no sienta estrés no quiere decir que el cuerpo no esté sometido bajo estrés. Eso es otra cosa que también yo he ido descubriendo, porque yo anteriormente decía como que, bueno, sí, yo estoy súper tranquila pero el cuerpo siempre te está avisando y también es importante, bueno, también ir creando la posibilidad de crear como ciertas rutinas en donde uno pueda llevar la atención y crear, ¿sí? Fomentar esa conexión con el cuerpo, ¿sí? Esa interocepción que a mí me parece tan importante porque, bueno, nuestros sentidos están muy exteriorizados, incluso aún no queriendo que lo estén, o sea, hay muchas cosas sucediendo afuera que buscan nuestra atención, ¿sí? Entonces, qué importante Totalmente. también como, bueno, ir creando conciencia sobre esto y, bueno, saber que igual aún así, a pesar de que, bueno, parece que todo está en nuestra contra, confiar y saber de que nuestras acciones conscientes pueden hacer la diferencia.
¿sí? Entonces, claro, yo Totalmente. sé que de repente están estos, que me gustaría también como que, bueno, crear un poquito de conciencia porque sé que, bueno, la alimentación forma parte, ¿sí? Y parte de esa alimentación hay ciertos componentes como los prebióticos y los probióticos, ¿sí? Que claro, de repente a veces yo veo que la gente como que, bueno, ay, yo compré esto y, ajá, pero ¿en qué momento es bueno consumirlo? ¿Sí? ¿En qué momento es necesario realmente acudir a un profesional y en qué momento yo puedo tomar acciones que puedan ayudar a fomentar esa salud intestinal que sé que me va a ayudar de manera general? Entonces me gustaría que pudiésemos conversar un poquito sobre eso, ¿sí? La Totalmente. diferencia. Para mí, el recurrir a algo externo, sea un probiótico en cápsula, un suplemento, una medicina, un doctor, un profesional de salud, una segunda opinión, todo eso externo, va después de poder tener lo básico de la autogestión de salud en marcha o haberlo probado. ¿Y qué son estas cosas? Y es lo que más o menos venimos conversando. Pero antes de yo recurrir a cualquier cosa es asegurarme de que estoy durmiendo y de que me despierto descansado. 8 horas es lo que se recomienda en general, pero como lo hemos hablado, yo, por ejemplo, yo necesito 8 horas y media o 9 horas. Y tengo amigas que necesitan 7 y está perfecto, cada uno se conoce. Eso también es muy importante, saber cuántas horas realmente tú de sueño necesitas y estar en sintonía de que a veces uno necesita más y a veces uno necesita menos, dependiendo de lo que esté viviendo o dependiendo la mujer quizás de su ciclo. Pero el sueño. Luego la alimentación, una alimentación natural, o sea, no con productos en paquete, con productos que sean de verdad, o sea, frutas, verduras, carnes, huevos, granos, frutos secos, semillas, legumbres, todo que sea en su naturalidad, que no tenga que venir en un paquete, ojalá que sea local, ojalá que sea de temporada y que ojalá sea orgánico. Eso es clave. La hidratación, si no tomamos agua y buena calidad de agua, ojalá tener un filtro si es que uno vive en una ciudad, el agua también es impactante y podemos tener muchos problemas intestinales, dolores de cabeza, hasta ansiedad cuando uno está deshidratado. Em, y obviamente la parte emocional, cómo estamos emocionalmente, estamos solos, estamos acompañados, tenemos redes de apoyo. em, y cuando yo puedo navegar esa base y decir, ok, lo llevo manteniendo al menos 3 meses, ay, me faltó movimiento corporal, al menos 3 meses en donde yo me estoy alimentando de una manera sana y completa, donde estoy durmiendo 8 horas, donde yo me hidrato, donde tengo momentos en donde me dedico para mí, puedo salir a caminar, movimiento corporal, em, yoga o deporte, pero salir a caminar independiente del deporte. Siento que es importante que el cuerpo se mueva, no necesariamente haciendo deporte, sino que para que todo pueda fluir, nuestra vía linfática, la circulación, etcétera. Em, Cuando tengo las bases y aún así tengo un problema, ahí yo puedo recurrir a ir a pedir ayuda a un profesional, sabiendo además cómo estoy yo con mi cuerpo y sabiendo cómo yo realmente me siento y cómo me sentí frente a estos cambios, porque en general no prestamos tanta atención a todo esto. Y cuando nosotros ponemos esto en práctica, también decimos, hoy, ahora quizás ya no me duele esto como me dolía antes, o ya, y como, o mi pipí tiene un color distinto. Cosas que uno no toma atención, ponerle un poco de atención para cuando vayamos a pedir ayuda externa, tengamos un poco una confianza en lo que hemos hecho y en donde estamos. Y en general hay muchas cosas que dependen de estas cosas que son básicas. Y para los probióticos, que es lo que preguntaste un poco, los probióticos son microorganismos vivos, en especial en general son bacterias, a veces son hongos, que está comprobado que tienen algún beneficio y puede uno tomárselos de manera como comida, o sea, probióticos como alimentos fermentados, como kombucha, kéfir, tempe, kimchi, son buenísimos, o tomárselos en cápsulas que son al final probióticos producidos por la industria. Em, no son bacterias sintéticas, sino que son bacterias que provienen o de nuestro intestino o de los alimentos que nosotros los tomamos extra. Pero estos probióticos, ¿por qué yo no recomiendo
tomarlos como primera medida y, si no, poner todo esto en marcha primero, porque no sirve tomar un probiótico cuando yo tengo todo el resto malo, porque ese probiótico, esa cepa, no me va a hacer la diferencia. Es como querer ir a reconstituir el Amazonas después de que está totalmente arado, lleno de químicos, le faltan todos los árboles y yo quiero ir a ayudar a la repoblación de los monos del Amazonas. No va a funcionar. Entonces, tiene que ser una cosa que va después. Y en general, además, cuando se toman al principio, puede además causar un, una respuesta del sistema inmune inflamatoria, porque son bacterias al fin y al cabo, igual. Y no están en tu intestino por alguna razón. Y si tú las metes, puede generar que tu sistema inmune reaccione y que sea peor. Y los prebióticos son fibra, que es el alimento de la microbiota intestinal, es el alimento de estas bacterias. Y esta fibra, estos probióticos están en todas nuestras verduras y en las frutas y también en general en todo lo que tiene un color fuerte. Todos los berries, los goji berries, pero la cúrcuma también, o sea, no necesariamente la verdura entera, sino que todas las especies, los té, todo tiene prebióticos. Todo alimenta a la microbiota intestinal. Entonces, mientras más colorida nuestra alimentación, mejor, y tampoco es necesario tomarlo externo, porque a veces eso hace que nos pongamos medio flojos y que por el hecho de tomar un prebiótico externo, yo me dejo de preocupar de mi alimentación y al final lo más importante es la alimentación porque los alimentos están vivos y ellos no solo tienen el prebiótico, sino que tienen vitaminas, tienen minerales, tienen información. Entonces, eh, el recurrir a probióticos o prebióticos externos tiene que ser después de poder comerlos en tu alimentación. Entonces, comer fermentos como probióticos y comer verduras y frutas y frutos secos y semillas como prebióticos es la base. Sí, y por ejemplo, claro, es que literal, con estos alimentos, si yo tengo una deficiencia de estos probióticos, automáticamente voy a promover, sí, la producción, ¿verdad? Y de repente con el tema de las vitaminas, yo sé que hay como unas vitaminas generales que se suelen recomendar, que sí, el citrato de magnesio, el omega 3, la vitamina D, el complejo B, pero hasta qué punto realmente el cuerpo lo está requiriendo, porque incluso eso también puede ir en contra de realmente generar un bienestar en el organismo. Entonces me gustaría que también pudieses conversar sobre eso. Totalmente. Y lo mismo que hablábamos antes, el hecho de tomarte una vitamina aislada está bien si realmente necesitas suplementarla por casos particulares en donde tienes necesidades más altas o tu alimentación no alcanza para promover, o sea, para aportar esa cantidad de vitaminas. Pero en general los alimentos tienen las vitaminas y tienen muchas otras cosas más y tienen factores que hacen que las vitaminas cuando están en los alimentos sean absorbibles y que el cuerpo las reconozca, ¿ya? Porque todo esto es a nivel de información demasiado, demasiado pequeña, pero a nivel molecular nuestro cuerpo reconoce mucho más fácil lo que viene de un alimento que algo que viene sintético, producido en una cápsula que le faltan todos los otros factores. Y en una alimentación balanceada y completa, en general, no faltaría ni un micronutriente más que podríamos hablar de magnesio, que hoy día sí se sabe que la población sí se beneficia de una suplementación de magnesio, y vitamina D si es que vives en un país en donde, por ejemplo, el invierno es prolongado y no estás expuesto al sol, o si es que tienes un trabajo en donde no ves el sol también, porque puedes vivir en un país con sol, pero si es que no te expones al sol, la vitamina D tampoco va a estar alta y la vitamina D es esencial. Entonces, si es que hay una alimentación completa y no hay algo que interfiera en la absorción de nutrientes, por ejemplo, sobrecrecimiento de cándida o sobrecrecimiento bacteriano en el caso de SIBO, interfiere con la absorción de nutrientes. Pero ahí tampoco sirve suplementarla porque tampoco se va a absorber. Entonces hay que analizar y tratar la raíz antes de suplementarse. Entonces es importante también ver, porque a veces uno se hace un examen de sangre y dice, oh, tengo esta vitamina baja, pero tienes esa vitamina baja porque no la estás consumiendo o porque no la estás absorbiendo. Y también pasa que los suplementos
no todos tienen la misma calidad. Y hay suplementos que son de mala calidad y que no te van a hacer tan bien, sino que te van a hacer más mal que bien. Y los multivitamínicos, a veces que tienen todas estas vitaminas, Azúcares, o sea, yo siempre digo como están que es llenos de cosas, importante ver siempre la información nutricional porque, ajá, total, más allá del beneficio que puede aportarte esa vitamina, tiene no sé cuántos conservantes, azúcares y al final el total. organismo, Y como decimos, son moléculas químicas y no todas se pueden mezclar y tomarse en conjunto porque algunas son liposolubles, o sea que se disuelven en grasa. Otras se disuelven en agua. Otras necesitan X factores para ser absorbidas. Por ejemplo, el hierro le va bien con los cítricos, entonces con vitamina C, pero no hay que mezclarlo con el calcio. Entonces, a veces los multivitamínicos ni siquiera toman en consideración todos estos factores que son clave para la absorción del nutriente. Por eso es importante, a mi visión, tener una alimentación balanceada muy completa, mantenerla y ahí volver a hacerse las pruebas de perfiles bioquímicos, ver cómo están las vitaminas y ver si es que se necesita suplementar o cuál es la raíz de esa falta. Pero magnesio y vitamina D, claro, eso es suplementarse. Ojalá que lo mismo, ojalá que sea de muy buena calidad y no unos multivitamínicos llenos de relleno. Em, y eso, y ver obviamente, claro, si es que las embarazadas o si es que eres mayor de edad y también los requerimientos van cambiando, si es que haces claro, muchísima actividad física, pero en una general, consideración general. claro, Y por ejemplo, sí. sobre el aloe, bueno, que a mí me encanta mucho el aloe, igual que la linaza, no sé qué opinas sobre eso. El aloe es muy bueno. El aloe tiene, el aloe puede ser usado de dos maneras. Entonces, el aloe tiene un gel y ese gel que es muy hidratante porque es básicamente agua, pero además tiene minerales y vitaminas, ayuda mucho a la digestión. La cosa es que este aloe tiene un componente bioactivo que se llama aloína y esta aloína tiene propiedades laxantes. Entonces, el aloe vera en gel puede ayudarte de manera natural si lo necesitas por un tiempo con el aloína para ir al baño, o sea, ayudar a ese tránsito intestinal, ¿ya? Pero cuando el aloe no tiene la aloína, que en general cuando venden gel de aloe vera no tiene la aloína, lo que es muy bueno, y la planta de aloe vera que uno le corta la, su, Sí, sí, como el su- tallito, la el base. tallo, sí, la base de su hoja, y la deja remojando en agua por un día boca abajo, se le sale todo su yodo y la aloína. Entonces ahí se puede consumir. Y es muy buena porque ayuda a hidratar el tránsito intestinal, es antiinflamatoria y ayuda a la mucosidad. Entonces es muy buena si es que eh, la quieren integrar en su día a día, es mejor tomarla al principio del día o antes de las comidas, porque así tiene su efecto de gel que va a lubricar todo el tubo intestinal, en vez de comerla con la comida o después de la comida, que ahí pierde su efecto. Genial. Em, en este caso, ¿qué otros hábitos tú pudieses recomendar a nivel de alimentación general? Ojo, tomando en cuenta, como habíamos dicho, o sea, es que cada cuerpo, incluso yo ahorita no me, a veces me quiero meter como en el área de Ayurveda, pero yo sé que en algún momento conversaré sobre eso, porque el tema es que nuestro cuerpo, reacciona de una forma diferente a ciertos alimentos, ¿sí? Entonces ahí es, creo que ya lo he repetido muchísimo en otros episodios ese componente esencial que es la curiosidad, ¿sí? Mm, El tener incluso, el darnos la posibilidad de, bueno, de dedicarle tiempo a ese espacio en donde, bueno, yo me voy conociendo, voy explorando, voy estudiando también, porque también se requiere responsabilidad y tiempo para poderse conocer, ¿sí? Por eso creo que incluso en total. ocasiones es mucho más fácil simplemente ir a un especialista y que te dé como el secreto de todo lo que va a solventar tu problema cuando él no está contigo el día entero y veas a qué hora te levantas, cuánto descansas, qué actividad física haces, de qué forma te alimentas, ¿sí? O sea, Es entonces, mucho más fácil recurrir a alguien, ir a preguntarle todos los males y que te dé una solución.
Y que puede pero que no es te lo solvente más, y termines dando saltos de uno a sí, otro especialista. es lo más engañoso que existe. Yo creo que de todas maneras requiere harto trabajo y hay que ser sincero de que empezar a entender el cuerpo requiere de tiempo y de unas ganas porque hay que aprender y hay que educarse, porque no nos enseñaron a escuchar las señales del cuerpo. Nadie nos dijo que cuando nos dolía la cabeza podía ser deshidratación o estrés y no solo ir a tomarte un paracetamol. Entonces, creo que sí hay un componente que cada uno tiene que ser un poco proactivo a escuchar el cuerpo y también a educarse y, no sé, escuchar estos podcasts, por ejemplo, leerse libros. Em, pero, ay, se me fue lo que quería decir. ¿De qué? No pasa nada. Eh, No sé si de repente, bueno, estaba hablando sobre el tema de los alimentos, o sea, como que qué alimentos se pudiesen integrar en el día a día. Sí, que yo incluso ni siquiera terminé la mm, pregunta, era como que a pesar de que todos somos diferentes y nuestra forma de reaccionar sí. ante los alimentos siempre va a cambiar en función a ello, ¿qué alimentos consideras tú que son importantes, integrarlos como a nuestros hábitos diarios? Bueno, fruta y verdura es la base y en general, más que fruta y verdura, llamémosle plantas, porque las plantas es un reino mucho más grande que las frutas y las verduras y que siento que está mucho el foco en la fruta y la verdura y se nos olvida que hay otras cosas. Entonces, las plantas creo que es algo que todos deberíamos integrar de manera diaria y con ímpetu y diversidad de plantas. ¿Y plantas qué significa? Hortalizas, tubérculos, frutas, verduras, pero frutos secos, semillas, hongos, champiñones dentro del mundo de los hongos, algas también, legumbres, raíces, hierbas, especias. Todas esas plantas son esenciales porque son todas información y son todas además eh, alimento para la microbiota. Y la microbiota así se mantiene diversa y esta diversidad es directa a nuestro estado de salud. Entonces, poder recordar y cocinar, por ejemplo, agregando jengibre y cúrcuma. O si te vas a tomar una infusión, ponerle clavo de olor y canela y una estrella de anís. O integrar algas. O ir al mercado y comprar y probar las verduras o las frutas que nunca has probado, como ir integrando diversidad, es lo que yo le recomendaría a todos. No, y también ver, también ir buscando información como de los alimentos de la estación, ¿sí? Como para poder consumir los alimentos que estén más acorde a lo que se está dando en el momento, ¿sí? A la estación Sí. del momento en el que estemos. Yo creo que eso marca una diferencia, a pesar de que sin duda alguna uno tiene preferencias y de repente como que, bueno, me gustaría consumir, no sé, la pitaya, pero esta no es la estación, pero aún así lo puedo conseguir y, ¿sí? No, y hace muchísimo sentido, porque si uno piensa, las frutas de verano, por ejemplo, no sé, en Chile yo pienso, frutas de verano, habían sandías, melones, tienen una cantidad de agua mucho más alta quizás que las frutas que habían en el invierno. Y eso hace sentido porque hace más calor, necesitamos más hidratación, y así como que si uno va en sintonía con las plantas que crecen en y en el lugar, y no solo en el tiempo, sino que en el tiempo y en el lugar, también de todas maneras uno está mucho más alineado a lo que necesita el cuerpo. No, y uno va comprendiendo también esa sabiduría de incluso darse cuenta que uno no está desligado de eso externo y que eso que compone el exterior es parte de lo que nos compone y que al final somos uno, ¿sí? Y creo que eso Sí. también va ayudando a ir creando cada vez más conciencia en la manera en cómo nosotros consumimos, estamos, ¿sí? En el ambiente y el cómo este ambiente también influye en nosotros. Entonces es como, hay un momento en que uno se, literal, se conecta como con una sabiduría. De repente como que, bueno, tengo ganas de comer esto, pero resulta que yo no estoy acostumbrada a comer esto y quizás empiezas a investigar y es como, wow, entonces empiezas a hacer clic y todo comienza a tener como sentido. Totalmente. Sí, todo Eh, hace, a mi visión, como que cuando uno empieza a observar
observarse a uno mismo y observar a la naturaleza, todo empieza a hacer clic y ahí está la sabiduría más grande al final. Incluso hay una recomendación que yo suelo dar muchísimo y es por una semana, ¿sí? Comienza a darte cuenta, apenas te levantes, cada cosa que consumes, el cómo te sientes después, ¿sí? Incluso literal, el cómo tú estés el día de hoy influye muchísimo en lo que hiciste el día anterior, en cómo te alimentaste el día anterior. Y ya eso debería ser simplemente una referencia para que incluso empieces a darte cuenta de que el poder está en tus manos. O sea, nunca Totalmente. ha estado ajeno a ti, ¿sí? Y Yo desde siempre ese lugar recomiendo lo podemos ser mismo, anotar responsables. como un journal, porque es impactante como uno cree cosas que no son de verdad. Uno dice, no, si yo nunca me siento así, o yo nunca como esto, o yo nunca no sé qué, o yo siempre, y después cuando uno empieza a notar, y uno ve y uno anota todo, comí esto, dormí esta tantas horas, me sentí de esta manera, me peleé, entonces comí esto, y después uno empieza a verse y a ver la red y decir, ok, esto me hace, cada vez que hago esto, me pasa esto. Y realmente, no sé, sí me hago esto todos los días y uno cree que uno no lo hace nunca. O lo mismo, cada vez que duermo menos de 6 horas, termino comiendo todo esto y después me siento mal y así todos los ciclos. Entonces, parte de ese de entendimiento de la autogestión, yo siempre recomiendo escribir todo y hacerse como un autoanálisis, porque cuando uno anota, hay mucha claridad ¿No? tangible. Y empieza a crear cada vez más conciencia, entonces empiezas a generar ese efecto de autoobservación, ¿sí? Ujú, Entonces ya no es simplemente que estás en automático, sino que, ok, empiezas a incluso a decidir diferente. Cuando sabes que ha sido siempre la forma y lo has normalizado, cuando te das cuenta, o sea, comienzas, tienes la oportunidad de hacerlo diferente, ¿sí? sí. José, no sé si quisieras comentar algo más. Yo creo que hemos ya... Sí, hemos hablado harto, pero sí, totalmente el mensaje es ese, que no pierdan más tiempo si es que no han empezado con el autoconocimiento, porque es muy enriquecedor tener la confianza en el cuerpo y, y saber cómo conocerse, y si es que uno se siente mal o se siente bien, saber por qué fue y cómo hacerlo de nuevo o prevenirlo. Y, y eso, sí, sentirse dueño de su propio cuerpo y su bienestar. No, y que en Esa es mi ocasiones también invitación. puede ser total. Esa comunicación es esencial y que a veces puede que uno quizás no pueda comprender el cómo llegó a cierto punto, pero también saber que las acciones que tú tomes hoy te pueden llevar a un lugar diferente, ¿sí? Ujú, Entonces, sí, claro, también parte de ese proceso al inicio que puede ser complejo, es necesario tener un acompañamiento. Yo siempre digo, mira, yo nunca he podido avanzar tanto como el darme la oportunidad de permitirme estar acompañada por alguien, considerando de que sé que esa no es la verdad absoluta, que el otro también es como un faro o un puente y también también tiene un camino recorrido que me puede, de cierta forma, como guiar, ¿sí? Y al sí, guiar, guiar. la posibilidad de que yo tome la autoridad de crear mi propio camino. Entonces me gustaría saber si de repente tú estás haciendo actualmente algún acompañamiento personalizado, cuáles son No tus estoy haciendo, servicios. sí, no estoy haciendo ahora acompañamiento personalizado porque estoy trabajando en poder hacer programas online y programas como en conjunto. Así que Grupales. estoy como, sí, estoy trabajando en eso ahora para poder empezar a lanzarlos este año. Eh, y como también trabajo en otras cosas, me toma mucho tiempo Sí, sí. acompañar personalizadamente, pero tengo toda mi energía en poder hacer, em, sí, programas online en grupos de justamente esto, en donde uno pueda aprender y aplicar sobre sí mismo para avanzar en tu autoconocimiento. Genial. Y en este caso, bueno, ¿cómo te pueden conseguir en las redes para que puedan, bueno, que la Jose tiene información súper interesante en las redes sociales?
Entonces puede ser súper interesante que ellos se vayan empapando de la información que tienes para compartir y bueno, en su momento cuando ya puedas sacar esos programas, bueno, las personas se puedan beneficiar. Ay, gracias. Sí, me pueden encontrar en Instagram como Nutre y Habita y también en mi página web Nutre y Habita. Perfecto. Nada, José, mil gracias. Me encantó conversar contigo y bueno, nutrirnos desde esta conversación que al final es también compartir desde nuestras experiencias. Yo creo que nada puede aportar tanto que la propia experiencia, en donde incluso la intención también es animar a los otros a que puedan tener la propia, ¿sí? Ujú. ¿Ves? Porque no hay Sí, forma de que lo que yo te esté compartiendo realmente te puedan funcionar si tú no lo pones en práctica, si no lo integras por un tiempo y realmente ves que de esto realmente se puede adaptar a tu estilo de vida, porque tu ujú, historia es completamente diferente y darle lugar a ello y desde allí también comenzar a decidir es lo que va a crear un camino totalmente diferente a lo que sueles ver afuera, ¿sí? sí. Entonces, nada, súper agradecida de tu apertura. Sí, gracias. Gracias Y a ti también por la invitación. y me encantó. Y bueno, nada, ya siempre les he comentado y nunca me cansaré de hacerlo, que bueno, la información es energía que se expande cuando se comparte. Así que si conectaste con este episodio, si te nutrió, si te dejó con ganas de poder empezar a descubrirte y pensaste en alguien también al escucharlo, no dudes en compartirlo, al igual de, bueno, seguir el podcast, calificarlo, porque también es una forma de, bueno, de seguir impulsando y que esta información llegue a otros espacios. Así que nada, agradecida de los que se tomaron el tiempo de llegar hasta el final de este episodio y bueno, ahí les estaré hablando pronto.